¿Arrepentido de mi Switch 2? Para nada, de hecho es todo lo contrario. Sin embargo, hay cierto mame en las redes en los últimos días de gente diciendo que están arrepentidas de su compra. Pero vamos a platicarlo en este Monolobits. Pues así es, entes. Últimamente, en las últimas horas, en los últimos días, se ha armado un mame por ahí en internet, en las redes sociales, respecto a gente que está diciendo, colgándose de una opinión de algunos cuantos influencers, que están arrepentidos de su compra del Nintendo Switch 2. Hay curiosidad respecto a esta nota, evidentemente, y lo sabemos, ¿no? La mayoría de las personas que hace todo este revuelo son solo algunos cuantos, suelen ser poquitos, pero que hacen un montón de ruido, ¿no? Porque les gusta repetir y repetir el mismo discurso. Me ha tocado en redes sociales, sobre todo en Blue Sky, me ha tocado personas que suben contenido así tirándole hate descarado a Nintendo y lo hacen una y otra vez. Por ahí vi unos videos tal cual, ¿no? De Nintendo plagia a otros juegos, Nintendo no tiene creatividad, Nintendo está arruinando la industria, que lo suben y lo suben, supongo porque no obtienen likes ni nada. Y lo suben constantemente, 3, 4 veces al día. Entonces, son personas que hacen un montón de ruido, ¿no? Digo, creo que de cierta forma es válido el decir en algún momento que podrías haberte arrepentido de tu compra, pero entonces hay que tener cuidado cuando compres, ¿no? Siempre hay que ser muy responsables con lo que compramos. Pero bueno, vamos a platicarlo de poquito en poquito y vamos a aprovechar, pues voy a aprovechar para decir cuál ha sido mi experiencia con la consola, cuál es mi cuáles son mis impresiones al final, ¿no? No lo hice al mes, no lo hice a los 2 meses, no lo estoy haciendo en este sentido, porque quería que saliera, no sé, más orgánico, y aprovechando este tema creo que es un buen momento, ¿no? Primero, hay mucho rollo con respecto a las keycards. Creo que el asunto de las keycards, pues lo hemos platicado un montón. Y las keycards se anunciaron desde antes de que saliera la consola, ¿saben? Se nos dio una explicación respecto a las keycards en el mítico Nintendo Direct del 2 de abril. Entonces no es como que estuvieses engañado respecto a este tipo de formato, ¿no? A este nuevo formato en Nintendo. Sabías que esto podía ocurrir y creo que pecaste de inocente si realmente creíste que esto no iba a ser algo generalizado. Probablemente sí llegaste a pensar que algunos juegos podrían salir en este formato o que iban a salir en formato físico y formato keycard y pues al final de cuentas no ocurrió, ¿no? Supongo que los que podrían estar decepcionados en ese sentido serían los coleccionistas, aquellos que les gusta tener su caja con su cartuchito físico, pero bueno, ¿compramos una consola por los juegos o por el cartuchito, por el plástico, ¿no? No critico de nuevo a los que lo hacen por el plástico, está bien, pero ¿cuántos son? ¿No? ¿Cuántos realmente compran una consola para comprar cajitas y comprar su cartuchito? En mi caso particular, yo compro una consola pues para jugar videojuegos, ¿no? Y mientras estén los juegos ahí, en realidad yo no tengo pedos en otras cosas. Ahí está ese rollo de las keycards. Creo que no hay que dar mucha vuelta. Hemos hecho muchos videos. Ya hice, o ya creo que ha quedado clara mi opinión respecto a los keycards. Entonces creo que no hay mucho más que decir en ese sentido. Respecto a los precios, ¿no? Muchos sacan el asunto de los precios. La consola es muy barata, ¿no? La consola es para lo que nos ofrece, porque nos ofrece un montón de cosas técnicamente hablando. A mí en lo particular no me interesa lo técnico, pero creo que Switch 2 es un salto súper importante, 10 veces más potente que la Switch, que podría haber salido bastante más cara y salió, no quiero decir barata, porque nada es barato, pero sí a un precio razonable, ¿no? Entonces no creo que sea el precio. Ahora, ¿te arrepentiste de haber comprado o gastado ese dinero? Porque lo gastaste, ¿no? O sea,
cuál es el rollo. No, no creo que sea por el costo de la consola. Supongo que se refieren más al costo de los juegos, ¿no? Sabemos que los juegos de Switch 2 subieron de precio, pasaron de valer $60 de la generación de Switch 1 a $70 en la generación de Switch 2. Ahora, cuando hablan de los precios de Switch 2, siempre sacan el asunto de los $80 de Mario Kart o en Europa los 90 euros de Mario Kart, ¿no? ¡Pum! Un juego es el que ha costado eso, ¿no? Un solo juego ha costado eso, que sí, fue el primero, pero no podemos decir que todos los juegos cuestan $80 o 90 euros, como luego se quiere manejar la información, porque muchos como que te van llevando por ahí para indicar que los juegos de Nintendo son carísimos porque valen $80 o valen 90 euros. Incorrecto. Solamente un juego en el catálogo que lleva hasta ahora Switch 2 es el que vale $80, que es precisamente Mario Kart World. Y no es la primera vez que un juego en un catálogo de una consola de Nintendo vale más de lo normal. Ya había pasado, y esto lo hemos platicado infinidad de veces, pero pareciera que hay que repetirlo, ¿no? Ya pasó, por ejemplo, en Switch, cuando salió The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. El juego salió en $70, el estándar de la consola era en 60, pero Nintendo indicó que por los costos de producción, porque era un juego mucho más ambicioso, etcétera, etcétera, iba a costar $70 y no recuerdo que realmente hubiera demasiada conmoción al respecto, ¿no? En este caso, Mario Kart World costó $10 más, al igual, fue la misma proporción que en el caso de Zelda, ¿no? Pero en este caso, pues sí fue el acabose. Probablemente porque la base, el precio base, también aumentó. Pasó de ser $60 a $70. Pero creo que esto se veía venir, ¿no? Creo que el sorprenderse de la subida de los precios de los juegos base es no entender muy bien cómo se maneja la industria del videojuego. No tiene la culpa porque no todo mundo debería saber, pero creo que esta decepción va más ligada en ese sentido, ¿no? Que pues no conocen mucho de la industria. Era evidente que Nintendo tendría que subir los precios de los juegos en algún punto. No queríamos, obvio, no. ¿Por qué querríamos que subieran los precios, no? Yo me hacía, por ejemplo, así menso, ¿no? No pensando mucho en el rollo y queriendo que siguieran valiendo los juegos $60. Pero cuando te das cuenta que en las otras consolas los juegos ya valen más, supongo que tendríamos que imaginar que los juegos de Switch 2 iban a valer más. Lo mencionamos en algún momento en el podcast o en algunos otros videos que podría ser que los juegos valieran más, pero estábamos preparados para ello. De todas formas, los precios de los juegos se empezaron a anunciar desde antes que saliera la consola. Entonces, si tú viste los precios, ¿por qué la compraste si te parecían demasiado altos, no? Este factor de decepción también creo que está de más, ¿no? Otra vez, si ya sabías cuánto iban a costar los juegos, e incluso si te tragaste los bulos y las exageraciones de que los juegos iban a estar en 80 o 90 euros, ¿por qué la compraste? Mejor te hubieras ahorrado el arrepentimiento. Aparte de estos dos factores, como el mayor factor que colocan para arrepentirse de la compra del Switch 2 es el asunto del catálogo de juegos, ¿no? Que hay muy pocos juegos. Eso dicen. Eso dicen, hazme tú el favor. Creo que ya lo había platicado en algún video, pero no puedo creer que ese sea su motivo de super decepción, ¿no? El asunto del catálogo de juegos. Es una consola que salió en junio, estamos en septiembre. Evidentemente, por el tiempo que lleva, no podría tener un catálogo parecido ni de cerca al de Switch. Evidentemente tiene un catálogo reducido porque pues acaba de salir. No iba a salir con 200 juegos desde el momento de su lanzamiento. Definitivamente creo que el esperar que una consola tenga muchísimos juegos es una ridiculez. Ahora, no es como que las otras consolas, porque tal vez, ¿no? Si otras consolas ofrecieran 200 juegos en su catálogo de lanzamiento, pues dices, pues sí, ¿no? La verdad es que sí es decepcionante que Switch salga con estos juegos, pero no es el caso, ¿no?
Apenas si logran tener uno o dos juegos exclusivos las otras consolas durante todo el año, y eso que ya no son consolas de lanzamiento, mientras que Nintendo en el tiempo que lleva se ha encargado de tener juegos constantemente, por lo menos uno cada mes. ¿Qué otra consola tiene un exclusivo de alto valor? Uno cada mes. Eso no ocurre. Entonces, ¿por qué no? No entiendo ese factor de decepción de que no tiene juegos. Además, se anunciaron juegos en los siguientes meses y hemos visto que va a haber y va a haber y va a seguir saliendo. Y ya no solo de Nintendo, sino también de las Third Party, ¿no? Además no te engañaron, tú sabías a lo que le entrabas porque ya sabías qué juegos, por eso hubo un Nintendo Direct previo al lanzamiento de la consola para que tú supieras qué juegos iban a salir. Si tú te compraste la consola es porque sabías qué juegos iban a salir, ¿no? Y porque estabas entusiasmado con ellos. Si compraste una consola esperando otros juegos que no habían sido anunciados porque a ti te gustan otros géneros, pues disculpa, pues es tu culpa, ¿no? Y la decepción, pues es totalmente el producto de tu imaginación, ¿no? Para no llamarlo de otra manera, porque creíste que tal vez iban a salir otros juegos, unos que se apegaran más a a tus gustos, ¿no? Entonces, estos discursitos que más que de fans parece que son de haters, ¿no? Lo hemos platicado una y otra vez, siempre que sale una nueva consola de Nintendo, y no solo de Nintendo, de hecho es en general, ¿no? Vienen los haters, los que nada les gusta, los que nada les embona, y empiezan a echar caca por echar caca, ¿no? Como no hubo fallos técnicos de gran importancia durante el lanzamiento de la Switch 2, pues se tienen que buscar, ¿no? Tienen que buscar la manera de echar odio y pues se agarran a lo que pueden y decepcionarse por el catálogo de los juegos. Ujú. Hazme tú el bendito favor, ¿no? Y de la Switch 2, no, digo, tal vez podrías decir eso de otras consolas, pero de la Switch 2 que Nintendo te está dando juegos y juegos y juegos, híjole, sí está cabrón, ¿no? Y si no te gustaron los juegos, pues debiste pensar muy bien tu compra, ¿no? Porque no es algo barato. Dependiendo del país, pues te salió en cierta cantidad o en otra, pero no hubo ninguno donde realmente te saliera regalada o demasiada barata. Entonces, cuando compras algo de cierto valor, creo que sí debes estar muy consciente de lo que vas a comprar y no comprar a lo bruto, a lo menso, nada más porque sí. Si ahora estás haciendo este berrinche, probablemente sea solamente para llamar la atención, sea solamente una pataleta y san se acabó, porque al final de cuentas tus compras son tus responsabilidades. Nintendo no te mintió, las desarrolladoras no te mintieron. Tú te hiciste ideas en tu cabeza y ahora estás llorando, estás sufriendo porque no hay muchos juegos en el catálogo de Switch 2, ¿no? O porque los precios son muy caros cuando desde antes ya sabías cuánto iban a costar los juegos, ¿no? El asunto de las keycard, bueno, podría ser un poco más porque tal vez no sabías que casi todos los third party iban a venir en keycard, podría ser, pero bueno, de lo otro, nada, ¿no? ¿Cómo es el Switch 2? ¿Cómo vamos con el Switch 2? La verdad es que yo estoy fascinado con la consola. Creo que mis redes sociales han reflejado eso. No es que con el Switch no lo estuviera. Yo cada consola de Nintendo la he disfrutado mucho. El Wii U lo amé, me fascinó, ¿no? El Wii en su momento, el Cubito lo amé, el Super Nintendo, el 64, cada consola de Nintendo, y estoy hablando solamente de las de Nintendo, ha tenido su valor súper especial para mí, ¿no? Y pero el Switch, o a final del Switch, como algo pasó que empecé a dejar de jugar un poco, ¿no? Y me aboqué mucho a ciertas experiencias online que me impedían de cierta manera jugar otras cosas. No había algo que me impulsara. El Switch 2 de alguna manera ha traído esa emoción a mí otra vez, ¿no? Diario juego otra vez, diario juego muchas cosas diferentes y estoy súper emocionado. Una emoción que no sentí con el Wii. Sentí con el Wii U, ¿sí? No sentí con el Wii normal,
sentí con el cubito, como que me voy saltando una y una, ¿no? Pero no había sentido con el Switch. Y estaba yo triste de cierta manera por ello, pero con el Switch 2 ha regresado esas ganas, ¿no? No me interesa tanto lo gráfico, no me interesa tanto lo técnico, pero sí el ver al final de cuentas juegos en 4K, en máxima resolución, con gran calidad, sí resulta muy bonito, resulta muy gratificante para los ojos, ¿no? Entonces, aunado a las grandes joyas que nos ha dado Nintendo, pues tú dirás, hace poquito acabo de publicar, de hecho hoy en la mañana, una imagen de Mario Kart haciendo esta reflexión de qué increíble resulta que los juegos que están saliendo ahora se terminen convirtiendo en tus juegos favoritos de una saga. Porque eso quiere decir que estás disfrutando, que están haciendo grandes trabajos, que están haciendo grandes joyas, que te hacen disfrutar y que incluso vencen la nostalgia, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de nuestros juegos favoritos de las sagas muchas veces son nuestros favoritos por nostalgia. No está mal, jamás he criticado eso, genial la nostalgia. No está mal que nuestros juegos favoritos sean por nostalgia, pero qué bonito es que haya juegos nuevos que se conviertan en nuestros favoritos, porque quiere decir que los desarrolladores están haciendo grandes trabajos y que nos podemos ilusionar una vez más, ¿no? En mi caso pasó con Mario Kart World, se ha convertido en mi favorito de la saga y me ha llenado de un montón de emociones, me ha maravillado como no tienen una idea, ¿no? Donkey Kong, Bonanza, no se diga, y así con los juegos que hemos disfrutado en Nintendo Switch 2. Eh, Tengo el Control Pro, no lo había comprado desde hace... no había comprado un Pro desde hace muchas generaciones, no lo compré en Wii U, no lo compré en Switch 1, en Wii sí tuve, no era Pro tal cual, no era como un clásico así con patitas, ese sí lo tuve, pero no lo había comprado, pero no lo sé, me llamó a querer jugar, a tener la experiencia y wow, cómo he disfrutado también ese periférico. Game Chat, ¿no? Yo tenía mucho temor porque luego las conexiones con Switch en línea y todo no eran las más estables, pero me conecté ahí a jugarla otra vez con mis amigos españoles, con Rubén, con Silvia, y wow, qué divertidas nos dimos con el Game Chat, ¿no? Definitivamente las herramientas que nos ofrece Switch 2 me han emocionado un montón, incluso el subir fotos, el compartir fotos se me hace bastante más práctico como se maneja en Switch 2 que subir todas a Facebook y era un rollo. Sabía que también se podía sacar la SD y todo, pero era mucho más trabajo. Aquí lo compartes a tu aplicación y ya está, ¿no? Ya las tienes en tu computadora, en tu celular y ya los pasas ahí a tu compu. Y se me ha hecho muy sencillo, muy divertido, ¿no? No lo sé, podría hablar horas y horas de Switch 2, pero creo que si se dan un clavado a mis redes sociales, podrán notar lo a gusto y lo feliz que estoy con Nintendo Switch 2. No quiero hacer entender, porque podría ser, ¿no? Luego mi rostro y mis palabras son medio así, que los que se arrepienten son tontos. Al final de cuentas, uno puede arrepentirse, ¿no? Pero debe hacerse responsable de sus propios actos. Entiendo los arrepentimientos cuando la decepción viene de otro lado, cuando te hicieron arrepentirte, pero creo que en este caso Nintendo no te hizo arrepentirte, porque Nintendo no te mintió. Si Nintendo te hubiera prometido la luna y las estrellas y no te las cumple, creo que en ese sentido podrías estar totalmente decepcionado. Pero el asunto de los precios, incluso el asunto de las keycards, el asunto del catálogo, lo sabíamos desde abril. Sabíamos desde abril cómo es que iba a funcionar estos rollos y aún así compraste la consola. Compraste esperando que esto cambiara. Muy inocente, la verdad, muy inocente de tu parte. Pero bueno, pues ahí está. Por mi parte y en mi círculo social, no he visto arrepentimientos respecto a la compra de Switch 2. Al contrario, he visto personas que están muy emocionadas con querer comprar la consola y yo los impulso, ¿eh? Yo definitivamente si tuviera que dar una recomendación de Switch 2 de si comprar o no comprar, la recomendación es sencilla. Cómprala. Cómprala y además cómprala pronto porque podría ser que suba de precio
Ya sabemos todo el asunto de Estados Unidos, de su presidente y bla bla bla. Entonces podría subir de precio después, así que podrías aprovechar. Y pues nada, ahí está, señores. Déjenme ustedes en los comentarios, díganme si ustedes están arrepentidos. Si eres de los que están arrepentidos, me encantaría leerte en los comentarios. Me encantaría saber tus razones, ¿no? Porque igual son otras, y saber bien cuántos son. Según yo les digo, en mi círculo no son muchos, en mis amigos. De hecho, no es ninguno, no he visto ninguno que se arrepienta de haber comprado su Switch 2. No digo que todos estén súper felices con todas las decisiones que tome Nintendo, pero no he visto alguno que me diga, estoy arrepentido de Switch 2. En las redes he visto algunos casos, pero entre mis amigos, entre mis conocidos, mis cuates, nada de eso. Así que, si eres de esos, déjame en los comentarios tus razones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te arrepientes de tu compra de Switch 2? Yo, súper feliz. Y pues me despido. Ya saben que yo soy The First, que siempre les recuerda: toma el control.